Índice de endeudamiento. Mide la proporción de los activos totales que financian los acreedores de la empresa. Cuanto mayor es el índice, mayor es el monto de los activos financiados con deuda. Ahí tenemos la fórmula. Pasivos totales entre los activos totales igual al índice de endeudamiento. El índice de endeudamiento de la empresa que estamos estudiando, Bartlett Company del 2012, es como se presenta. De acuerdo a la fórmula, pasivos totales entre activos totales me da el índice de endeudamiento. Entonces podemos ver, ustedes pueden comprobar en los pasivos totales de la empresa que estamos estudiando que suman $1.643.000 y el total de activos suma $3.597.000. Eso da un índice de endeudamiento del 45.7%. Este valor indica que la empresa ha financiado cerca de la mitad de sus activos con deuda. Cuanto más alto es este índice, mayor es el grado de endeudamiento de la empresa y mayor es el apalancamiento financiero. ¿En razón de cargos de interés fijo o razón de cobertura de intereses? O sea, utilidades antes de intereses e impuestos, UAII, entre los intereses. Esta razón mide la capacidad de la empresa para realizar pagos de intereses contractuales. Cuanto más alto es su valor, mayor es la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de intereses. Aquí tenemos un llamadito de atención, dice utilidades antes de intereses e impuestos, o sea, el UAII es igual a la utilidad operativa que ustedes conocen en el estado de resultado. Aplicando esta razón de Bartlett Company, se obtiene el siguiente valor del 2012, o sea, la empresa que estamos estudiando. Razón de cargo de interés fijo es igual $418.000 entre $93.000. Eso da un índice de 4.5, una razón de cargo por intereses de 4.5. La razón de cargo de interés fijo de Bartlett Company parece aceptada porque es mayor que 1. La razón de cargo de interés fijo de la empresa Bartlett Company parece aceptable. Con frecuencia se sugiere un valor de por lo menos 3 y de preferencia cerca de 5. Las utilidades antes de intereses e impuestos de la empresa podrían reducirse hasta un en 78%. ¿Cómo lo obtenemos? 4.5, que es la razón que encontramos, menos 1, que es el aceptado, dividido entre 4.5. Eso me va a dar 3.5, que lo divido entre la razón que encontré y me va a dar el margen de seguridad, que es el 77.8%. La empresa aún tendría capacidad de pagar los $93.000 de intereses y por lo tanto tiene un buen margen de seguridad. Como la utilidad antes de intereses e impuestos cubre el gasto por intereses y aún queda suficiente para cubrir los impuestos, porque recordemos que la utilidad operativa es antes de los intereses e impuestos. ¿Cómo lo vimos en el estado de resultado? La utilidad operativa menos los gastos financieros y vamos a obtener la utilidad después de uso de capital y después le rebajábamos los impuestos, el impuesto sobre la renta, el impuesto de aportación solidaria, y eso entonces entre más alto sea este índice, entonces significa que la empresa tiene capacidad para cubrir con sus intereses y además con sus impuestos, con el pago de sus impuestos, que es el caso que estamos viendo. O sea, cubre con sus intereses y además tiene todavía 3.5 para cubrir con los impuestos. Muchas gracias.